Y presta mucha atención a esto, que sé que lo vas a poder oír. Gracias a Ojo, vosotros. Chats de agentes de la UCO hablando de poner una bomba lapa contra el gobierno. El agente Bonilla. Ojo que el agente Bonilla estaba en la UCO, luego acaba trabajando ahora en el gobierno de Ayuso a 85.000 euros que cobra al año. Este tipo de discursos, bomba lapa, ojo, es gente armada, es gente de la UCO en este caso. ¿Qué está pasando aquí, Ernesto? Era responsable le llaman responsable de fuentes de la UCO. ¿Y esto por qué? Porque ahora mismo está colocado en otro gobierno con un buen sueldo. Es que probablemente por esos chats lo han contratado. Han dicho, este es el nuestro. Este es uno de los nuestros. No creo que fuera por los chats, pero sí que marca, evidentemente evidencia un sesgo, ¿no? Bueno, no cabe la menor duda. Un sesgo peligroso, porque uno puede opinar lo que quiera, pero... Sí, pero es que este violencia... hombre en octubre del 2023 es contratado para seguridad sanitaria, una entidad que hay en la Comunidad de Madrid, por el sueldo que tú has dicho. Que a ti te gusta mucho lo de los sueldos. ¿A qué te refieres? A las cantidades. Hombre, 85.000 que cobra. Está muy bien. Alguien que decía no esto, ojo, no está mal. Ayer se contaba aquí, lo decía Marta Gómez Montero, que lo iban a echar. No sé, pero esto es peligroso, Ernesto. Muy peligroso, pero 3-4 meses después... Es decir, aquí no es la primera vez, ojo, que hemos oído a militares, o en este caso, un guardia civil, que yo no generalizo todo el cuerpo, con este tipo de discurso violento. Sí. ¿Contra un gobierno? Sí, y además hay una cosa, no sé si te fijaste, seguro que sí, ahora que te lo voy a decir. Cuéntanoslo. Hace unos días, Sí. Isabel Díaz Ayuso hizo un discurso donde decía, España es Corea del Norte. Y en esos chats hablan de mandar a Pedro Sánchez, no a China, al Coletas, no a China. ¿A dónde? A Corea del Norte. Es decir, la influencia intelectual y geográfica del señor Bonilla sobre la camarilla que dirige la Comunidad de Madrid parece impresionante, porque nunca había escuchado yo a Isabel Díaz Ayuso, sí, bolivariano, enviémosle a Venezuela y tal, pero de lo de Corea del Norte es nuevo, esa aportación del señor Bonilla. Ya, bueno, enseguida hablaremos con Jesús Maraña, pero, Sato, ¿qué vislumbras en este tipo de chats? Agentes del orden, supuestamente. Bueno, yo lo que creo es que con las fuerzas de seguridad del Estado hace falta mucha transparencia. No es la primera vez que vemos este tipo de chats, lo hemos visto en otros niveles también de la Administración. Recuerdo la Policía Municipal de Madrid, me viene a la mente, ¿no? Hablando de la alcaldesa Manuela Carmena en aquel momento. Y bueno, y también estamos viendo cómo en los sindicatos, las asociaciones profesionales de la policía, cada vez hay una mayor implementación de ideología ultra, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que tener mucho cuidado con estas cosas, transparencia y que se investigue todo lo que se tenga que investigar. Pero Ernesto, vamos a ver, sí que es cierto que no es la primera vez que se habla de cloacas en este país, esto está siendo reiterado. Es decir, hay gente a la que le falta un talante democrático todavía. Hombre, no es que le falte talante democrático, están abiertamente en conspiraciones permanentes, incluso en el caso de Leire, como luego veremos, los personajes que intervienen ahí, están en esto. Es decir, la política madrileña, que es muy propio de la política madrileña, es una política de conspiración, una política donde todo es posible, comprar a los jueces, sobornar. No digo que sea así, digo que entre ellos el lenguaje es ese. Y entonces en el caso de Bonilla, a mí me parece importante porque es un hombre que está muy bien informado en el aparato de la UCO, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que es una policía judicial, y se despacha de esta manera tan brutal en ese chat. Entonces, decir que este tipo no tiene ideología y que todas las investigaciones que hace no tienen nada que ver con lo que piensa, en fin, yo no me lo creo. La de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha enviado a prisión a Francisco Martínez, ex número 2 de Interior en el gobierno de Rajoy, y al hacker conocido como Alcasec. Los detuvieron el martes por formar parte presuntamente de una red de robo y venta de datos privados. La jueza cree que si estuvieran en libertad podrían destruir pruebas y en el caso del hacker habría además riesgo de fuga. A Martínez y Alcasec se les investiga por organización criminal, blanqueo de capitales, revelación de secretos, allanamiento o intrusismo en un sistema informático y por delitos de apoderamiento y cesión de datos reservados. Bueno, apuntaba muy bien Enrique. Ojo, que el próximo año, que estaremos a mitad del 26, a lo mejor menos de un año de las elecciones, se va a juzgar a parte de la cúpula interior del último gobierno popular. En este contexto que estamos hablando de cuestiones oscuras y del piso sótano tercero, ¿no? Le llamamos el sótano tercero, a lo mejor se va a juzgar al sótano quinto, pero en este caso del PP.
el próximo año. En cualquier caso, llama la atención, o a mí, Elsa, me llama la atención que alguien que sabe que está investigado e imputado por la Operación Cataluña, creo, que está investigado e imputado por la Operación Kitchen, que es tratar de destruir pruebas que perjudican al Partido Popular, utilizando para ello a la policía. Que yo le decía de forma un poco gráfica y exagerada, es que yo estoy en su lugar y no me salto ni un semáforo en ámbar. Absolutamente, sí, es que es rarísimo. O sea, es ya, bueno, no sé, parece el colmo de la desfachatez, ¿no? Ya que tengo tantas causas judiciales, pues me meto en 20 líos más, ¿no? Sí, es muy sorprendente, porque este caso, ¿no?, por el que entra en la cárcel hoy, duerme hoy en la cárcel, el número 2 del Ministerio del Interior de Mariano Rajoy, del último gobierno del PP, antes del gobierno progresista, pues es por una cuestión, ¿no?, un caso que resulta muy menor en comparación con las causas judiciales que tiene pendientes y que van a juzgarse próximamente, ¿no?, que son verdaderamente graves desde el punto de vista democrático, porque hoy, en un día como hoy, ¿no?, que se ha reseñado mucho en el programa, en un día como hoy en el que el líder de la oposición ha acusado al presidente del gobierno de ser el capo de una mafia, pues claro, pues resulta que el anterior gobierno, no es que hubiera un militante del PP por ahí diciendo hablar en nombre del partido, es que el secretario de Estado de Interior y el ministro del Interior están investigados por tener una policía mal llamada patriótica para fabricar pruebas contra adversarios políticos, que además tenían una trama de espionaje para Luis Bárcenas para intentar que no sustraerle pruebas que incriminaban al Partido Popular. Es decir, bueno, todo un aparato parapolicial en el seno del Ministerio del Interior, ¿no?, además con sus máximos responsables a la cabeza, ¿no? Esto nos da la dimensión de la gravedad del caso, ¿no? Entonces, en términos, claro, siguiendo ese razonamiento que hemos escuchado hoy, entonces era una mafia el último gobierno del Partido Popular. Sí. Pues claro, pues este es problemático, ¿no? Es problemático el lenguaje al que estamos ahora acostumbrándonos. Es el pentagrama, claro. Cuando ya estás dando una nota, claro, si te ve reflejada, pues claro, si es mafia o capo un gobierno porque una militante destacada y es concejal está posiblemente hablando de cuestiones que no son muy legales precisamente ni edificantes, claro, si la cúpula de Interior del anterior gobierno de ese partido, en este caso del PP, hace estos dos casos y uno se va a juzgar el año que viene, claro, ¿cómo se le llamaría? No sé qué reflexión haces al respecto, Enrique. Hombre, no, que el secretario de Estado de Interior es inmediatamente por debajo del ministro del Interior, es el máximo responsable en el país de la política de seguridad pública. Entonces, bueno, ahora lo que sabemos es que el antiguo secretario de Estado de Interior puso en marcha una operación en la que movilizó presuntamente a efectivos de la policía para intentar encubrir un delito que presuntamente se había cometido en el interior del Partido Popular. La policía, agentes de la policía, para que el gerente Bárcenas supiese que era mejor no ir más allá. Se abre una investigación judicial, todo esto siguiendo unos ritmos, digamos, no frenéticos, para entendernos, porque el juicio será el año que viene, ¿eh? No, frenéticos los ritmos de esta historia no han sido. La gravedad del caso está fuera de toda duda. Hay un hecho singular en la instrucción judicial, que es que antes hablábamos de los sótanos, aquí habría que hablar de los pisos. Solo se llegó al tercer piso. Fernández Díaz, antiguo ministro, el antiguo ministro del Interior se va a sentar en el banquillo. Ahora, al cuarto piso no se ha llegado. El juez de instructor dijo, no, al cuarto piso no llegamos. Es decir, la secretaria general del PP, en aquel momento no ha sido imputada. ¿No? Y más arriba no se ha llegado. Bueno, bien, el instructor tendría seguramente motivos fundados para solo quedar en el tercer piso. Esto es muy serio. Y a partir de ahí, si nos ponemos en el plano de las hipérboles, en fin, podría ser floreal incluso, ¿no? La mafia y todas estas cosas. Ahora bien,
Luego, mientras esto está pendiente de justicia, este señor, antiguo máximo responsable prácticamente de la seguridad pública en España, pues lo acaban de detener por formar un grupo presuntamente delictivo dedicado al robo de datos. Es alucinante, es alucinante. Y que en este contexto nos dediquemos a tirarnos por la mafia por aquí, la mafia por allá. O sea, pongamos un momento en el pensamiento del español común. Esto es profundamente deprimente. Esto puede acabar mal. Puede acabar mal y Portugal nos da una lección de cómo puede acabar. Portugal nos acaba de decir cómo puede acabar. Bueno, efectivamente, por cierto, que lo de Portugal, para algunos que tenemos una relación muy sentimental con el país del 25 de abril, las últimas elecciones nos han dejado bastante descolocados. La primera fuerza es la derecha, la segunda fuerza es la ultraderecha. Tú sabes que eso es común, salvo España, los 13 países más grandes de la Unión Europea tienen a la ultraderecha en primera o segunda fuerza. España es una excepción en esto. Es importante. Sí. Es importante saberlo. Bueno, vamos a salir un poquito del bucle melancólico de la política española y nos vamos al exterior, a Estados Unidos, porque Elon Musk termina esta noche su contrato como empleado especial con motosierra del gobierno de Trump, desde donde ha llevado a cabo un recorte de decenas de miles de empleos públicos y también de ayuda exterior. Aunque lo que más ha recortado son los beneficios de su propia empresa de automóviles. En todo caso, hay que reconocer que estos 2 meses le han dado para mucho. Y termina muy discretamente, con este mensaje en el que Musk agradece la oportunidad de reducir el gasto que considera innecesario y apuesta por... También está el número 2 de Interior con el Partido Popular, Francisco Martínez, el hombre de Jorge Fernández Díaz, en la cárcel, en prisión. Ha pasado la noche en calabozos. Pedro Gómez, Audiencia Nacional, donde de momento continúa, ¿no? A las 5 de la tarde fue cuando salía de estos juzgados de la Audiencia Nacional Francisco Martínez camino de la prisión de Soto del Real, donde ya ha pasado su primera noche, y lo hace después de que la jueza María Tardón escuchara durante 30 minutos sus argumentos sobre por qué le habían detenido y cuáles eran su defensa. Su defensa se basaba en que Alcasek era una persona a la que él había cuidado porque le había tomado como un referente y apoyaba de manera profesional, demostrándole sus conocimientos como abogado, que nunca se benefició económicamente de esos presuntos robos de datos de Alcasek y que una vez le mostró uno de los buscadores que había creado el propio hacker, pero que no vio en ningún caso que esos datos fueran ilegales. Primera noche en prisión de Francisco Martínez, número 2 del Ministerio del Interior en el gobierno de Rajoy. De Interior, en un momento en el que el Partido Popular está diciendo hay un nido de corrupción, pero del gobierno. Bueno, es que aquí estaba todo, porque aquí tenemos no solo a la policía patriótica que este señor coordinaba con el señor Fernández Díaz, a pesar de que el PP lo ha negado siempre, pero las pruebas son irrefutables, que no solo espiaba a la oposición, es decir, sobre todo aquello que le parecía subversivo al Partido Popular, especialmente independentistas y por supuesto Podemos, que además generó toda una maquinaria de fango con jueces y periodistas trabajando para abrir titulares, portadas, telediarios y causas judiciales para perseguir a lo que venía siendo un cambio en nuestro país, que fue frustrado por eso. Pero no solo es eso, sino que es que este señor acaba espiando también al señor Bárcenas, que es el caso de corrupción más flagrante que tenía el PP en aquel momento, de donde viene toda la financiación ilegal, los papeles de Bárcenas, etcétera, con el señor Rajoy. Entonces, claro, aquí es que está toda la cloaca del Partido Popular está en juego, algo que ha estado negando, y entonces ahora viene el Partido Popular a darnos lecciones y a dar lecciones al mundo de limpieza, robustez democrática y regeneración, cuando en realidad ellos nunca han terminado de limpiar la cloaca, que ahí sigue funcionando a pleno rendimiento. Bueno, yo al margen de esa reflexión, ¿no? que parte comparto, vimos lo que pasó con Bárcenas cuando estaba Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior. A mí me sorprende tantísimo la carrera, por decirlo de algún modo, que ha llevado Francisco Martínez, porque le conozco del Congreso, o sea, ha sido diputado, después de salir de gobierno ha sido diputado, no sé, un hombre pues muy amable, y nunca pensé que acabaría ni mucho menos detenido ni juntándose con delincuentes.
Bueno, pues hoy esto es lo que tenemos y esto es lo último, en un momento de altísima tensión política en la que el cruce de acusaciones es corrupción, ajena siempre. Hoy el número 2 de Interior, durante la etapa de Jorge Fernández Díaz, ha pasado su primera noche en prisión. Seguimos.